en facebook.com/Radio High. Algunas emisoras son buenas, otras malas y otras ni eso. Radio High es simplemente única. Bara, 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 bere, 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 bara, 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 bere, 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 bara, 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 bere, 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 é Alex Ferrari fazendo barabere. Muy bien, aquí en la República Argentina, 11 de la mañana, 33 minutos, 6 horas más en el Estado de Israel. Nos vamos a encontrar con Dani Danziger y enseguida les voy a contar por qué lo convocamos hoy, pero antes que nada le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Dani? Hola, Dani, ¿qué tal? Bien. La verdad que creo que la última vez que hablamos el video no era algo que me podía imaginar a través de la radio. No, es verdad, era sin imagen todo. Debo contarle a la gente que Dani trabajó con nosotros mucho tiempo. ¿Y hace cuánto te fuiste a vivir a Israel? En el 2002 llegué a Israel. 2002. Sí. Estamos en 23 años ya, o sea, gran parte de tu vida. Contame dónde estás viviendo ahora. Ahora estoy viviendo en Netanya, en un barrio que se llama Kriat Sharon, digamos, a la parte más oriental de Netanya, digamos, está dividida en dos, partida por la ruta. Ya hace 12, 13 años que vivo acá. Bien, en Netanya. Antes viví en Jolón, Azur, en esa zona, cuando conocí a mi esposa. Y antes viví en Beersheba y Ulpan, y bueno, de todo tipo de cosas. Todo lo que hace uno desde que llega hasta que pasan 23 años. Bueno, contame en qué circunstancia vos hoy sos un sobreviviente. Ok, bueno, te cuento un poquitito. Es impresionante lo que estamos hablando ahora. Miro que te escribí hace un rato las Sí, no, noticias nosotros de también media estamos hora. siguiendo el tema Qatar y Doha, como si es la gran noticia del día, evidentemente, con todo lo que eso puede significar. Pero ayer la gran noticia era muy triste y tenía que ver, bueno, había dos grandes noticias: 4 soldados muertos en Gaza y el atentado en Ramot. Y lamentablemente debo recalcar que la muerte de los 4 soldados pasa a ser una parte de nuestra rutina. Y lo que se dice, lo que se suele decir acá en hebreo, normalizat, menarmelim, lo convertimos como en algo normal, como parte de nuestra rutina, lamentablemente. No es tan así, pero digamos, nos acostumbramos lamentablemente. Y, y es muy duro esto, que pasa una desgracia y te acostumbras a la otra, como que está bien, no está bien. No sé si me explico a qué me estoy refiriendo, digamos. El tema Bien, esto de vos vivís normalizar. cerca en Netanya y el atentado fue en uno de En los Jerusalén, ingresos a Jerusalén. ¿En qué circunstancias hace estaba una cerca? semana, ok, es así. Hace una semana falleció mi suegra. Mi esposa estaba haciendo la Shiva en Malea Dumim, que es al lado de Jerusalén. Uh-huh. Yo estaba viajando para allá desde la Aliyah a la Keber, cuando se va después de una semana de la Shiva, y me pidieron que pase a buscar a los tíos de mi esposa que viven en Ramot. Los pasé a buscar, dimos vueltas por ahí porque había tráfico, no tenía nada que ver con el atentado, y salimos justo por el Tzómet Ramot donde fue el atentado. Creo que cuestión de, en velocidad de coche, entre 5 y 10 segundos que no estuvimos ahí. Estuvimos ahí, que no estuve en donde pasó, donde pasaron las balas, digamos. Sí. Mi coche fue el cuarto o quinto, no sé por decir, antes del semáforo, y después ya venía ahí los terroristas. Inclusive cuando, te cuento cómo fueron las Sí, sí. circunstancias. Frenamos ahí. De repente la tía de mi esposa me dice, mira, cómo está corriendo la gente, están corriendo atrás del colectivo. Le digo, esta cantidad de gente no corre atrás de un colectivo, estamos cientos y cientos de personas. Es más, voy a tratar de bajar luego videos que tengo de las cámaras del coche donde se ve la cantidad de gente corriendo en una cuestión sumamente masivo.
Y le digo, no, no. Abro un poco las ventanillas, escuchamos una cantidad de tiros impresionantes. Me bajo del coche, los bajo a los tíos de mi esposa, los trato de llevar hacia la vereda y a la velocidad que se podía y empezamos a correr para atrás. Después de Cuando vos 20 decís para minutos de atrás, auto, alejándose del colectivo que estaba siendo atacado. del foco, Ujú. exactamente. Y después de 20 minutos, más o menos, media hora, no me acuerdo cuánto tiempo, perdí la noción del tiempo, se podía ya volví hacia el coche y a distancia de metros había gente en el piso, una cosa muy fea. Bien, yo te Me- quería preguntar porque vos recién hablabas de un verbo muy interesante en hebreo, lenarmel, normalizar, Ujú. hacer que algo sea uno más. Ahora, cuando lo ves en las noticias, es una noticia más. Cuando vos sos parte de la noticia, ¿qué te pasó por la cabeza? Porque yo me imagino que, por un lado, uno actúa casi por instinto, pero después cuando te sentás a pensar lo que sucedió, no todos los días uno sobrevive a un atentado. Mira, como bien dijimos antes, yo hice Alianza en el año 2002, en la segunda intifada, y yo vivía en el norte, cerca de Afula, en el kibutz en Jarod Meujad, y en una época había 1 o 2 atentados por día. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Era la época que se normalizaba. Bueno, otro más, otro más. Lamentablemente hablábamos así. No que uno lo tomaba tranquilo, pero era parte de la realidad, de la triste realidad. Y yo había estado cerca de uno de los atentados a 1 o 2 kilómetros y me hizo un poco de escalofríos. Pero en esta oportunidad hubo dos cosas que me dieron más escalofríos. Uno, el hecho de que simplemente cuestión de 5 o 10 segundos seguía, si no frenaban los coches de adelante, entrábamos ahí en el camino de las balas. Segundos estoy hablando, o sea, pensalo que si bien hay unos cuantos metros, en el coche son segundos. Y la otra situación es la responsabilidad que tenés 2 personas mayores en el auto, las estás llevando, Y las está llevando al relativamente todavía. cementerio. O sea, ya de por sí, toda la situación de esa semana era trágica. ¿No? No es que uno estaba de vacaciones y salió corriendo. Ya de por sí la carga era complicada, era oscura. El motivo por el que veníamos era muy, Claro. muy fuerte y llevando al hermano de mi suegra, eh, las charlas en torno al tema en sí eran tristes y de repente te pasa una cosa así que te desconcierta. Entonces lo que te decía, la sensación de la responsabilidad y saber la dificultad de bajar a 2 personas grandes, ¿sí? Caminan pero lento y demás. Yo si bien ya joven no soy, tengo 48 años, Uy, pero qué viejo estás. vos me conocías con pelo todavía. Yo te conocí con pelo, Eh, es verdad también. eh, Vos también me me conociste con puedo... pelo. ¿Todavía está? ¿Cómo? Vos también me conociste con pelo y todavía está. Ok, entiendo, entiendo. No digo, Entiendo lo que querés decir. no es referencia. No, me estabas contando, ¿no? Claro, no tenías que decidir por vos solo. Tenías que decidir si lo Si mejor estaba era. solo. Claro. Escucho los tiros, abro la puerta del coche y me tiro en la banquina, me escondo, y la posibilidad de salvarte es bastante alta una vez que hay mucha gente armada en esa zona, mucha. Y escuché una cantidad de tiros que eran lo que se llama el bidú y arigá, no sé cómo se llama en español, que es cuando se cercioran que mataron al terrorista. O Ujú. sea, en ese momento no lo sabes, pero la mayoría de los tiros que habíamos escuchado ya venían de quien dieron, de quien mataron, de quienes mataron al terrorista. Pero de todas maneras, lo que te decía, una vez que yo escuché, si yo me tiraba en la banquina, la posibilidad de que te pase algo es muy pequeña. Pero en el momento que me tengo que retrasar, porque tengo la responsabilidad de 2 personas mayores, no te puedo explicar la sensación. Creo que eso fue una de las cosas más difíciles. Aparte hay que tomar la decisión si la mejor opción es quedarse en el auto y agacharse, por ejemplo, o salir del mismo, porque uno también en ese segundo tiene que decidir. Yo creo que de alguna manera bajaste porque todos estaban corriendo, porque todos estaban bajando. Totalmente, pero en el momento que ves que es tan masivo y que el foco Ujú. es de todas maneras muy cerca, pero no cerca al lado mío, tenía el tiempo de bajar y alejarme y era preferible eso porque el coche no te va a proteger, una cosa así. No, aparte uno Eh, conoce lo que está sucediendo porque después lo lee en los diarios o lo ve en el noticiero, pero en ese momento el desconcierto, no sabes de dónde vienen, cuántos son, quién es,
O sea, no. Después es más fácil saber, bueno, eran 2, los abatieron, sí. Pero en ese momento vos sentís las balas y no sabés de quién son las balas. A tal punto el desconcierto que cuando íbamos viajando para el cementerio, la tía de mi esposa iba hablando por teléfono con los hijos, tiene muchos hijos, y por la radio y por los mensajes decían, pasó así, así, y contó 5 o 6 versiones distintas de cuántos terroristas había, a quién le disparó, quién fue el que lo mató, si era un soldado, un jardín, una persona religiosa que estaba ahí que tenía arma. Eran Una las dos cosa cosas, ¿no? Porque era un muchacho de la división Hashmonaim, pero estaba de civil. muy Sí. simbólico en momentos que hay tanto conflicto entre las partes más ortodoxas, que partes no están en el ejército, y muchos laicos que les molesta. No voy a entrar en opiniones y demás, digo, están los dos extremos que cada uno tiene su opinión y su posición, y muy simbólico que un ortodoxo que está en el ejército y que fue el que hizo lo que hizo. Fue simbólico, digamos, muy positivo desde Bueno, ese punto de vista. de hecho, las víctimas fatales, la mayoría eran religiosos y 5 eran rabinos. O sea, lo que yo ayer comentaba aquí al aire, y es mi opinión, es, gente, no entiendo por qué no van al ejército si se trata de proteger a tu familia, a tu mujer, a tu padre, al rabino de tu comunidad, al maestro de tus hijos. O sea, al final de la historia no es que lo estás haciendo por cualquier cosa, estás protegiendo tu casa. Y menos mal que este muchacho tenía el arma y tenía los conocimientos para utilizarla también, porque hay gente armada, pero podés terminar matando inocentes, que ya sucedió en Israel, que en algún momento, por confusión en el medio de un tiroteo, terminás matando a un inocente por no saber manejar un arma o por no tener los conocimientos de cómo advertirle a una persona antes de dispararle. Bueno, te llevo después de esa experiencia que me imagino te va a haber marcado y te va a marcar para siempre. Recién vos me decías, che, la noticia ahora, Dani, es este ataque en Qatar, y quería preguntarte, más allá de que todavía estamos tratando de saber quiénes fueron los eliminados o si hay eliminados, ¿qué sensación te da o qué sentís que está sucediendo? Porque claro, ya aparecieron familiares de los secuestrados diciendo, ya está, esto termina con la posibilidad de que mi hijo o mi hija o mi marido finalmente pueda volver. ¿Qué chances hay si cuando estaban tratando de llegar a un acuerdo, otro más, vos eliminás a toda la cúpula? ¿Qué se habla por allí? De esto no sé qué se habla todavía porque me agarró viendo las noticias en casa y todavía no lo pude conversar más que en el núcleo familiar. Te lo voy a decir mi sensación. Mi sensación es que ya un largo tiempo vivimos como una especie de recorrido, una montaña rusa de subís y bajás, subís y bajás. Tenemos expectativas por esta negociación, por esta idea, aquello y lo otro, y después te das cuenta que no lo van a aceptar, te imaginás que no lo van a aceptar, pero bueno, tenés expectativas de que algo avance, pero decís, avance, y te quedas pensando, el jamás, o sea, uno puede ser crítico o no crítico con el gobierno actual, ¿ok? Sin expresar mi posición o no posición. Vamos a ser reales, tampoco del otro lado me parece una cosa real que cedan a los 48, ¿ok? Aunque uno quiera, ¿ok? Vos me preguntás, mi posición es, sí, hay que terminar esto y ya, pero yo no creo que del otro lado tengan, digamos, la nejonut, ¿cómo se dice? Decisión, la determinación. Sí, Es que es la única carta que les queda. Yo siempre me pregunto, si yo fuera jamás, largaría mi última carta. La última chance que tengo de sobrevivir en el gobierno, o lo que sea, incluso en la vida misma, es tener esas cartas. Así que bueno, es una buena visión. ¿Te Y puedo te hacer? quería agregar Sí. otro punto más, que me preguntás las sensaciones. Siempre yo, te hemos estado 5 años trabajando en la radio, siempre la cabeza te hace pensar unos pasos más adelante. Y te quedás pensando si no es una estrategia digamos, de los servicios de inteligencia, combinación con los medios, como ha pasado en muchas oportunidades, sobre todo en los últimos 2 años, para ocultar algo que se está avanzando o, o, o algo, o un rescate, o una negociación avanzada y te dicen otra cosa. Siempre tenés la expectativa que, es absurdo lo que te voy a decir, esperás que te estén mintiendo. Bueno, de este ataque hay 2 o 3 preguntas que todavía no tienen respuesta. Una es si realmente, como algunos dicen, Estados Unidos estaba avisado y lo aprobó. Lo digo porque la base más grande de Estados Unidos en Medio Oriente está en Qatar, y difícilmente Estados Unidos querría enemistarse con Qatar.
Pero por otro lado, y esto lo digo yo porque me encanta pensar torcido, a lo mejor Qatar mismo le puede haber dicho a Estados Unidos, a Israel, miren, nosotros no los podemos sacar de acá porque quedamos mal frente al mundo árabe. Háganlo ustedes y nosotros vamos a condenarlo, pero háganlo ustedes. Yo no puedo decirle a Meshal y al otro, váyanse porque me pone de tujes con el resto del mundo árabe. Ahora, si fueron ustedes, yo voy a decir que son unos cobardes, que son unos asesinos, pero hagan el trabajo. Es exactamente los pensamientos que tuve yo, exactamente lo mismo pensé. Eh, y por el otro lado te digo algo, no sé si lo viste en las noticias, porque estás transmitiendo, no sé si llegás a verlo a tiempo, hace media hora, no sé cuánto hace que pasó esto, una hora más o menos. Hora y media, sí, más o menos, sí. Una hora media hora, 40 minutos, uno de los periodistas, Oad Gemo, dijo que no, Nir Bori creo que fue, que comentó que poco antes del ataque habían visto aviones americanos e Ingleses, ingleses. sí, lo leí. Ah, ok. Sí, pero lo primero que Entonces, dijo Netanyahu fue, lo hicimos solo, lo planificamos solo, fuimos solo y lo bancamos solo, como diciendo, también si eso fue real, Netanyahu no puede enchastrar a Trump en medio de otros negocios que tiene en la zona. Es una situación muy compleja, no te digo nuevo porque ya no hay nada nuevo bajo el sol, pero la realidad es que abre otra perspectiva de lo que pueda pasar en Oriente Medio a partir de esto. Te voy a hacer la última pregunta antes de dejarte libre, y es, ¿en qué andás, Dani? Porque yo tengo que decir que Dani es un artista. Dani animó cumpleaños de mis hijas cuando eran muy chiquititas. No te quiero asustar, pero una tiene 37 y la otra 34. Claro, no te o sientes... sea, lo del pelo mío ya es algo Claro. insignificante. De hecho, vos tenías solo 10 años más que ellos, de eso en ese momento, pero vos eras el adulto y ellos unos niños. Pero contame un poquitito cómo es tu vida allí en Israel hoy. Bueno, a ver, en Netanya estoy viviendo Ujú. hace 13 años. Conocí a mi mujer en el 2008. eh, Tuve un hijo tie- hace 11 años, único hijo. eh, Está en sexto grado. ¿Qué más te puedo contar? A nivel profesional. Sí. Ok, en los últimos 8 años me volqué, digamos, la parte artística no la deseché, pero la reduje al 1%, no es mi parnasá, no son mis ingresos. Me dediqué a la educación y empecé a trabajar en escuelas, el área no formal, en los marcos formales, que siempre fue mi sueño. Lo que se llamaba Otrora Keren Karev, que son programas de enriquecimiento, y enseño algo que nunca en mi vida había estudiado ni nada, que es arqueología. Me encanta, en escuelas primarias. Y en los últimos 4 años, más o menos, en los últimos 4 años, sí, 3 y medio, 4 años, empecé a enseñar en escuelas de Mejunanim, que son chicos superdotados, robótica y inteligencia artificial. Y despacito voy ampliando eso y logré, hace cosa de un mes, por primera vez, meter la histórica Keren Karev, que se llama Togenit Karev, la parte de arqueología, en el mundo de los superdotados. Yo logré juntar a los dos mundos donde trabajo. Bien, es muy interesante. Si hay Este, un país en el mundo para interesarse por la arqueología es Israel, por supuesto que hay otros. Los italianos, los griegos, los jordanos, todos pueden, los iraquíes, los iraníes, todos pueden interesarse, pero Israel es un campo muy, muy fértil para interesarse por la historia y por lo que la arqueología te devuelve de la historia que aprendes, que es más que interesante. Lo único que vamos a decir, le digo a Rocío, mi querido Dani Danziger es ventrílocuo. Por lo tanto, si vos ves que habla y no mueve la boca, no es un problema que se frizó, es él. Hemos disfrutado muchísimo de esa característica, de su fe, de su fase artística, y me alegro mucho que estés bien y que estés creciendo y no solo enseñando, sino aprendiendo. Te mando un abrazo enorme. Ojalá nunca más en la vida, ni a vos ni a los tuyos, les toque estar cerca de un atentado. Y con eso va el deseo de que a nadie en Israel le toque estar cerca de un atentado. con la esperanza que siempre, digamos, que haya sido el último atentado, que haya sido la última pérdida de Hayalim, de soldados, porque desde el 7 de octubre creo que no hay ni un ciudadano israelí que no le tocó
o de cerca, o muy cerca, o relativamente cerca, pérdidas o de soldados o de ciudadanos, o como en mi caso también, familiares que le entraron en la casa. Tremendo. Abrazo grande, Dani. Gracias por este ratito que te hiciste para estar con nosotros en el Coffee Para vos y Break. para todos. Chau, chau. Dani Danziger, educador y un compañero de trabajo, 5 años trabajando con nosotros, antes del 2002, lógicamente, antes de irse. O sea, Rocío tenía 4 años cuando él se fue a vivir a Israel. No había nacido cuando él trabajaba con nosotros. Y es realmente un tipazo. 11 de la mañana, 52 minutos, le vamos a poner música. Assim, ó. Para, bere, bere.